Distinguidos amigos, muy buenas noches. Estamos en su programa Entre Ingenieros, como todos los miércoles a las 7 de la noche, en este espacio creado para poder difundir temas relativos a lo que es la ingeniería, la investigación, el emprendimiento, las artes y las humanidades. En esta recreación de conceptos a través de distinguidos invitados que darán realce a este programa, que ya estamos al aire prácticamente 2 años y 3 meses, siempre con la característica de poder llevar hacia todos y cada uno de ustedes que nos obsequian su sintonía en vivo y otros en diferido, por razones obvias, laborales o estudiantiles, el poder acceder a un escenario de saberes nuevos que puedan complementar los saberes que ustedes ya poseen, y en ese ensamblaje de conocimientos se pueda crear lo que se llame el aprendizaje significativo. Esta noche es una noche muy especial. Tengo como invitado a un gran amigo, a una gran persona, con unas competencias personales, profesionales y académicas que lo hacen un referente. Me refiero al doctor ingeniero Julio Casquero Seidman. Él es director de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería. Ha sido director del Departamento de Mecatrónica y de la Escuela Profesional también de Ingeniería Mecatrónica en la Facultad de Ingeniería Mecánica. Ha sido gerente de producción en Industrial Didáctica del Perú, con una expertise en el área de la automatización, en el área de la metodología y la investigación, de la investigación. Y por eso el tema que esta noche vamos a tratar con el doctor Julio Casquero es gestión tecnológica e investigación formativa en este programa Entre Ingenieros. Julio, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, estimado Antonio. Un gusto estar en tu programa, ¿no? Es un placer. Muy agradecido. Tú sabes, Julio, que hace tiempo que queríamos que esté en este programa. Muchas personas me decían, ¿cuándo lo invitan a Julio? Y bueno, tu agenda era muy ajustada, pero gracias por haber hecho un espacio para obsequiarnos tus sabidurías en este campo en el cual tú eres un profesional muy destacado y que viene haciendo una obra muy interesante en la facultad y en la universidad. Julio, ¿qué debemos entender como gestión tecnológica? Mira, la gestión, a ver, habría que definirla, ¿no? Habría que definirla primero por partes, la gestión y después la tecnología, y después juntar eso, ¿no? Y para empezar, quiero decirle lo siguiente, miren. Uno de mis profesores, ¿sí? Me dijo lo siguiente, tú puedes usar referencias, ¿no? Puedes usar referencias y en base a eso puedes opinar, pero uno tiene su propio criterio, ¿no? Y entonces debería ser una práctica, hacer un ensayo de lo que significa el marco conceptual. O sea, por una parte las definiciones de algunos términos para consensuar, por decirlo de alguna manera, la terminología. Y por otro lado, el conjunto de aspectos que uno puede correlacionar, ¿no? Para definir algo, para interpretar algo, para lograr un objetivo. Entonces, en ese sentido, yo definiría la gestión como el arte, ¿no? De influenciar en el comportamiento de las personas para que este comportamiento sea proactivo, ¿no? Con la finalidad de lograr un objetivo. Entonces, para mí es un arte, el arte de persuadir a las personas para poder lograr objetivos y que el comportamiento de estas personas sea predominantemente proactivo, ¿no? Ese es el término del que digamos, quisiera compartir, ¿no es cierto? Correcto. Como gestión. Y el otro aspecto, la tecnología, ¿qué vendría a ser? O sea, todos los recursos, ¿no? Todos los recursos que permiten ser usados para que mediante ellos se pueda lograr estos objetivos, de los objetivos que no quieren, ¿no es cierto?
Entonces, si hacemos la gestión tecnológica, yo soy un seguidor de la escuela japonesa, ¿no? De la escuela japonesa, lo que le llaman el Kaizen, ¿no? El Kaizen. Entonces, esto se basa en los principios de aprovechar los recursos al máximo, la capacitación continua de las personas que están involucradas en los procesos, pero teniendo en cuenta, en primer lugar, a la persona, ¿no? En primer lugar, a la persona. Entonces, en ese sentido, la gestión tecnológica vendría a ser el arte de persuadir a las personas, ¿sí?, para que usen esa tecnología, para que creen esa tecnología, para que la mantengan, de tal manera de que se pueda producir, ¿no?, bienes y brindar servicios en beneficio de elevar la calidad de vida de las personas, ¿no? O sea, es un poco la función de la gestión tecnológica en el sentido más personal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Julio, ¿tiene relación entonces directa esto de la gestión tecnológica con todo el tema de la investigación? Claro, claro que sí. Porque justamente una de las bases de la nueva ley es que las universidades generen conocimiento y solamente se puede generar conocimiento a través de la investigación. Entonces, la pregunta es, dentro del marco y de los conceptos de la investigación, ¿cómo encaja esto de la investigación formativa? Mira, la investigación se puede clasificar teniendo diferentes criterios, ¿no es verdad? Uno de los más empleados es el siguiente, ¿no? Respecto a la creación de conocimientos, ¿no?, conjuntamente con el criterio de qué hacer con esos conocimientos, ¿no? Entonces, bajo ese criterio, con estos dos aspectos, se podría decir que hay el tipo de investigación pura, ¿cierto? El tipo de investigación pura vendría a ser, pues, crear esos modelos que representan los fenómenos. Esa es la idea. La idea de la investigación pura es justamente el mundo ya está creado. Entonces tiene sus propios principios. Entonces la idea es tratar de encontrar esos modelos que caractericen esos principios para que racionalmente se puedan interpretar y se puedan utilizar, ¿no? Eso, en ese aspecto, esa sería la función del investigador puro, ¿no? Pero por otro lado está la investigación aplicativa, la investigación aplicada, que es la que le corresponde a los ingenieros. O sea, utilizar esas teorías y llevarlas a la práctica para generar esas tecnologías en beneficio de las personas. Entonces, la investigación formativa justamente busca eso, ¿no? Que las personas, o sea, que en este caso los ingenieros, los que se están formando ingenieros, tengan los lineamientos metodológicos, ¿sí?, muy bien fijados, y que los utilicen, ¿no? Que los utilicen para hacer tanto investigación pura como para hacer investigación aplicada, ¿no? Cada uno con sus respectivas funciones, ¿no? Entonces sí está ligado, obviamente, el concepto de investigación, ¿no?, con la gestión también, claro que sí. Entonces, tanto la investigación pura como la investigación aplicada son necesarias en el desarrollo de un país. Por supuesto, claro que sí, claro. Yo no sé si es posible poner algunas diapositivas. ¿Es posible? Claro, sí, ¿Sí? comparte pantalla, ¿sí? A ver, vamos a ver. A ver, aquí tengo una serie de presentaciones, pero quiero presentar la siguiente, miren. Ahí se está observando, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Mira, por ejemplo,
siempre se habla de investigación, desarrollo e innovación, ¿verdad? ¿Sí? Y uno de las observaciones es que nosotros en general se habla como si fuese cosas puntuales, ¿no? Pero aquí lo he graficado en colores, ¿no? Estas tres cosas: investigación, desarrollo e innovación. Entonces he puesto ahí unos rectángulos en colores. En degradé. ¿Sí? En degradé. Entonces, esta es la investigación pura, la que se ocupa de ampliar conocimientos, y esta es la investigación aplicada, ¿no? Entonces, para todo se necesita recursos, ¿bien? Para todo se necesita recursos, y se necesita también la investigación aplicada. Para pasar de la investigación al desarrollo, se necesitan recursos, ¿no? Se necesita tecnología, se necesita gente. Y también los desarrollos son progresivos. Y yo siempre pongo el siguiente ejemplo. Mira, supongamos los que estudian mecatrónica o electrónica, hacen un circuito en un protoboard, ¿correcto? Ese es un desarrollo. Después lo pueden poner en tarjetas, en impresos. Después pueden hacer impresos con componentes en miniatura y así sucesivamente, después integrados. Entonces, el desarrollo no se puede ver como que es algo puntual. Vamos a hacer desarrollo, ¿no? El desarrollo tiene etapas, ¿no? Y cada etapa requiere, obviamente, los recursos apropiados. Y también se habla de innovación. Entonces, cuando ya se tiene un prototipo muy bien elaborado, entonces, y se quiere llevar pues, al mercado, obviamente pues el nivel de producción también cambia y se necesitan los recursos. Y similarmente la innovación también es progresiva, ¿no? Lo que llaman las versiones. Entonces, en ese sentido, pues es todo un sistema donde es la investigación pura, la investigación aplicada, ¿no? ¿Cómo lo puedo decir? Un constante procedimiento pues, de perfección, ¿no? Esa es un poquito Sí, ahora mira, la idea de cómo correlacionar esto de la investigación, desarrollo e innovación, ¿no? Sí. ¿Desde cuándo esto se viene desarrollando en la uni y en la facultad, esto de la investigación formativa que tú estás liderando, Julio? Esto lo empezamos a realizar en enero del año pasado. En enero del año pasado hicimos una convocatoria a los estudiantes, ¿no? Sí. Julio, perdón, se te está viendo solamente la mitad de la cara. A ver. Ahí, Está. ahora sí. Perfecto. Gracias. Entonces, decía que esto se empezó esta idea se empezó a plasmar en enero del año pasado, hicimos la convocatoria, y en febrero empezamos a trabajar, ¿no? Ya. Empezamos a trabajar con un grupo de excelentes alumnos, ¿no? Y se les dio ciertos proyectos. O sea, se les dijo, aquí están estas máquinas, estas son los que queremos realizar, desármenlo. Las que están, las que no funcionan, las reparan, sacan los planos, conocen su sistema operativo, etc. Buscan los proveedores que hagan la cotización, etc. De tal manera que hagan lo que llamamos ingeniería inversa, ¿no? O sea, hacemos la ingeniería inversa, con la finalidad de que ellos tengan un primer pilar, que es la práctica, ¿no? La práctica. ¿Por qué? Porque hay que entender que el significado de práctica, ¿no? Porque eso también es importante recalcarlo. Porque la práctica es llevar las cosas en vivo y en directo, hacer las cosas en vivo y en directo, ¿no? O sea, la teoría, llevarla a la práctica. Yo siempre le digo a los estudiantes,
una simulación es algo, es teoría o práctica, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de los que realizan sistemas, ¿no?, computacional, obviamente para ellos es eso llevar a la práctica, ¿no? Pero para, por ejemplo, los que hacemos simulaciones, es un poco es teoría o práctica. Un poco Claro. consistenciamos la teoría y ya después ya compramos los materiales, procesamos, etcétera, etcétera. Entonces, desde este punto, para los de la facultad, la práctica era hacer las máquinas físicamente, ¿no? Esa era la idea. Y que lo Para que hicieron. el primer pilar de esta investigación formativa, ¿no? ¿Qué te ha Es, parecido, desde tu punto de vista y la experiencia que tienes, todo este proceso en el cual se han involucrado los estudiantes de diferentes siglos, sí, sí. ¿no? Y hubo una feria de proyectos hace como 4 o 5 meses, y en tu stand fue uno de los más visitados porque justamente tenían un torno CNC, ¿no? Y tenían otra máquina allí que generó y motivó muchos comentarios. Eso fue un corolario de esa investigación formativa que tú venías desarrollando, implementando y promoviendo, ¿no? Sí, Y efectivamente, eso causó a todos los que claro, estuvimos un gran trabajando ahí, impacto. mucha alegría, ¿no? Tú estuviste ahí Sí, con claro. proyectos con nosotros y realmente eh, fue una primera etapa en la cual, fíjense, para poder trabajar con los alumnos, nosotros le decíamos, pues, hay ciertos requisitos. El primero, eh, tratar de ser buenas personas, ser amigable, sentirse con toda la confianza de trabajar, eh, comunicarse, ¿correcto? Aprender, enseñar, ¿no? Ayudar. Si alguien tiene un problema, bueno, que ayude, ¿no? Si alguien conoce más, que lo enseñe. O sea, todo el tema de las competencias, desarrollamos mucho el manejo de las competencias, ¿no? Personales, sociales, técnicas y metodológicas. Y ellos entraban con toda confianza ahí en la oficina, ¿no? Y fue algo muy interesante, o sea, porque, como te decía, yo sigo el modelo japonés, el Kaizen, y ahí lo más importante es la persona. Y entonces Claro. la persona tiene que día a día perfeccionarse, ¿no es verdad? Y como ellos dicen, pues, hoy día va a ser bueno, mañana será mejor. Y todo tiene que ser un trabajo proactivo. Y se ha logrado eso, ¿no? Se ha logrado definitivamente eso. Y ojalá que este año también se vuelva a repetir, ¿no? Y Claro. ingresen nuevos y ellos también a su vez con esa experiencia la transmiten, ojalá, ¿no? Eso es lo que se quisiera. Pero esto más o menos es una línea de desarrollo que tiene la facultad, ¿no? Que Sí, lo apoya la alta dirección, en este caso el decano, y que tú eres el gran hacedor, el que genera esas convocatorias y promueve la investigación, porque como conversábamos también, y tú lo sabes mejor que yo, la ley universitaria, la última ley, eh, propone a las universidades ese reto de generar conocimiento. Y la única manera de generar conocimiento es justamente a través de la investigación. Y en este caso, en esta línea que tú lideras, que es la investigación formativa. ¿Cómo ves este desarrollo a mediano y largo plazo en la Facultad de Ingeniería Mecánica y en la UNO? Esa pregunta eh, es propicia un poquito para enmarcar todo el contexto de la formación. Mira, después de tener esa experiencia práctica, entonces viene otro pilar de la investigación formativa, ¿no? Es la adquisición de los datos, o sea, cómo adquirir los datos, ¿no? Nosotros primero tenemos un nivel de investigación, que es un nivel de investigación explorativo, ¿no? Y el segundo nivel, que es el nivel descriptivo,
uno de los aspectos importantes de este nivel es la descripción de las variables, los instrumentos de medición y los indicadores que arrojan estos instrumentos. Entonces, eso se está promoviendo, ¿no? Que ellos piensen en base a variables, todo que lo vean en base a variables, todo que lo vean en base a instrumentos de medición, todo que lo vean en base a los indicadores que arrojan estos instrumentos de medición. Entonces, esa es una segunda etapa. La tercera etapa vendría a ser incentivar en ellos ese deseo, ese trabajo de ver cómo se correlacionan estas variables, cómo se relacionan, cómo se correlacionan. Eso sería el tercer nivel, ¿no? El nivel de relación o correlación. Y el cuarto nivel, que es otro de los retos también, que ellos se acostumbren a explicar, o sea, a fundamentar por qué se relacionan o por qué se correlacionan esos datos. Entonces tenemos esos retos, esos niveles, ¿no? Primero el explorativo, segundo el descriptivo, tercero el de relación o correlación, el cuarto es de la explicación. Y el quinto vendría a ser el quinto del desarrollo prospectivo o del diseño, porque como ya tienen la experiencia en determinada línea de investigación, claro, ya tendría el conocimiento, los conocimientos para correlacionarlos, ya pueden hacer diseños. Y el último nivel sería la parte de la aplicación. Si me permites, Antonio, mostrarte algunas diapositivas al respecto. ¿Sí? Por favor, Julio. Todos vamos a estar encantados de poder, porque dice, una figura ahorra 1000 palabras. Correcto. Estamos justamente con el doctor Julio Casquero Seyman en esta interesante entrevista acerca de la gestión tecnológica y la investigación formativa. Bien, aquí tengo la diapositiva, voy a compartir. Entonces, de esto se basa. Por ejemplo, nosotros tenemos una línea de investigación, ¿cierto? Una línea de investigación. Es lo genérico, ¿no? Y tenemos estos niveles de investigación, ¿no? Que estuve mencionando hace un momento. El de exploración es explorar todo lo que sea posible respecto a la línea de investigación, o por lo menos a una parte de la línea de investigación. El segundo nivel, que es también el reto, es que los alumnos desarrollen investigaciones de tipo descriptivo, donde hacen todo tipo de descripciones y principalmente la descripción de las variables, de los instrumentos y de los indicadores. El tercer nivel es el nivel de correlación o de relación, o sea, qué variables se correlacionan, ¿no? O se relacionan entre sí. Y el cuarto nivel es la investigación explicativa, ¿no? Entonces, en metodología, la explicación significa el sustento, ¿no? El fundamento, el porqué de la correlación. ¿Sí? Y el otro nivel es el nivel de investigación predictivo o de diseño, porque ya se tiene toda la base. Y el último nivel sería ya la investigación aplicada, donde ya se hace la puesta en práctica de todo el conocimiento, ¿no? Entonces, este es el reto. Por lo tanto, la idea es ir haciendo que los estudiantes, ¿no?, empiecen a hacer investigaciones de manera progresiva. Entonces, en eso estamos, ¿no? Tratamos de asumir esos retos, ¿no es verdad? Claro. Eso es lo que estamos haciendo. Y por ejemplo, en este año ya hemos empezado, estamos contando con la asesoría de una doctora, ¿sí?, que tiene mucha experiencia en lo que es la edición de los artículos. Ya.
¿Con qué finalidad? Con la finalidad de motivarlos a ellos, ¿no? A la Para que publicación. puedan identificar, por ejemplo, un artículo y ver cómo está configurado el resumen, cómo está configurada la introducción, cómo se configura la parte de los materiales y métodos, cómo se hace las a qué conlleva ese procesamiento, a qué resultados, ¿no? Cuáles son las conclusiones, cómo se hace la contrastación, entonces, y cómo se referencia. Entonces, estamos en esa etapa, hemos empezado este año con eso. ¿Para qué? Para que ellos se motiven, ¿no? Y poco a poco se vaya allanando y vean, pues, todos estos campos que hay que realizar, ¿no? Entonces, tenemos felizmente esa asistencia técnica, ¿no? Dime, Pero estas investigaciones que tú nos mencionas, algunas son cualitativas, otras son cuantitativas, pero creo que la mayoría van a ser cuantitativas. La mayoría van a ser cuantitativas. Sin embargo, ellos también van a estar, obviamente, capacitados, conociendo ambas líneas, ¿no? O sea, las líneas cualitativas, cuantitativas y también, obviamente, las mixtas, ¿no? O sea, es el reto, es el reto de hacer esa formación, ¿no? Dime, ¿esto de la investigación formativa es transversal a cualquier especialidad? Claro que sí. Porque desde que la investigación es aplicada, definitivamente es transversal, ¿no? Y cuando más, digamos, a menores ciclos empiezan mejor todavía. No les es fácil, pero ya están conociendo ese mundo, ¿no? Y les va a ser más fácil, definitivamente, ¿no? Al comienzo más difícil, pero después le va a ser más útil, ¿no? Y esas convocatorias que tú promueves en la facultad, ¿cada qué tiempo lo haces? ¿Semestralmente, anualmente, trimestralmente? El año pasado lo hicimos una vez, perdón. Este año hemos hecho unos llamados así directos, unos llamados directos de varios grupos, y ha habido una buena recepción, se han integrado muchos estudiantes, y entonces están justamente elaborando sus planes de investigación para este año, ¿no? Sí. Entonces, ese tipo de convocatoria hemos hecho, ¿no? No genérica como la que hicimos el año pasado, se ha hecho una convocatoria un poquito más directa a través de los mismos estudiantes. ¿No? De tal manera que ellos los invitan ahí a la oficina, van de entrada natural, ¿no? Es un poco la idea. Tú hablaste en un momento de la exploración y de la captación de datos. ¿Cómo incide la inteligencia artificial en esta investigación formativa? Mira, el procesamiento de los datos, por ejemplo, ¿no? Hay dos enfoques que se podrían considerar, ¿no? El tratar los datos estadísticamente, ¿cierto? Ese es importante también, ¿no? Con un grupo de estudiantes también estamos fomentando pues ese aprecio, ese gusto por el manejo de la estadística, porque a veces no la tenemos en cuenta, ¿no? Sin embargo, la estadística es una herramienta muy poderosa. Ah, claro, por supuesto. Por otro lado, también los modelos matemáticos que también se conocen. ¿Sí? Y ahí viene el tema de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, claro, dentro de la inteligencia artificial tendríamos dos aspectos, ¿no? Lo que es el machine learning y lo que es el deep learning, ¿verdad? Entonces, eso, hay un grupo, por ejemplo, dos grupos de estudiantes que han empezado con esto del machine learning, ¿no? Y con esto del deep learning. Entonces, lo que se le está pidiendo es que conozcan estos modelos poco a poco, que los exploren, ¿verdad? Y que lo apliquen y lo pongan en práctica. Esa es la idea, que no se desesperen por hacer cosas
unos objetivos muy ambiciosos, sino que vayan formándose como investigadores en el tema también de la inteligencia artificial, ¿no? Es importantísimo, definitivamente, ¿no? Eso implica entonces que dentro de este trabajo que vienes haciendo denodadamente y con éxito, hay varios ciclos propedéuticos donde se les va capacitando en este tipo de lenguaje como el Python, que es uno de los más empleados, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y con muchas librerías también que definitivamente los tienen que dominar, ¿no? Sí. Así es, así es. Y los egresados vuelven nuevamente a participar ya con alguna expertise en estos temas de investigación formativa, o el proceso se corta en ellos cuando egresan. Muchas veces, por ejemplo, el año pasado hemos tenido 2 egresados, ¿no? Sí. 2 egresados que se les dio las facilidades también para que hagan un poco de práctica, ¿no? De práctica. Y eso hizo que su tiempo lo dediquen a esto de la investigación. Pero ahí ya surge el tema, pues, de la necesidad de hacerse un espacio, de la práctica. Entonces ya ellos deciden, digamos, priorizan otros aspectos, ¿no? ¿Verdad? Tenemos ahora un egresado que sigue trabajando, ¿sí? Pero no hemos perdido el contacto con las otras personas, ¿no? ¿Sí? Inclusive también los estamos considerando y tienen las puertas abiertas, obviamente, ¿no? Y básicamente es ya por la misma evolución, por decirlo de alguna manera, que ellos optan, ¿no? ¿Sí? Por eso hay que aprovechar el tiempo que están como estudiantes, ¿no? Que es básicamente el tiempo efectivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así es. Los temas que motivan la mirada acuciosa de tu persona para convertirse en proyectos de investigación formativa, están orientados a desarrollar alguna problemática de la sociedad. Sí, mira, eso es interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Sí. Hay dos aspectos en la parte de la investigación, ¿no? El aspecto de la formación como ingenieros y el aspecto de la capacitación, ¿verdad? Lo ideal sería, pues, articular la empresa que va directamente al mercado, ¿no? Claro. La academia, ¿verdad? Eso sería lo ideal. Por supuesto que eso sería lo ideal. Pero eso se tiene que trabajar, ¿no? Porque tiene que cambiar una cultura tremendamente, ¿sí? Para que la empresa también sea parte de esta creación, ¿no? La empresa no está preparada para asumir eso. La empresa quiere es un practicante, un egresado, y que trabaje y que el resto no tenga en cuenta, y que resuelva sus problemas. Entonces, esa cultura se debe desarrollar, ¿no? Se debería desarrollar. Entonces, por otro lado está, ¿y nosotros qué hacemos entonces? Lo capacitamos y elevamos sus competencias, ¿verdad? Para que ellos puedan defenderse mejor. Yo priorizo eso, ¿no? Priorizo que creo que la función académica principalmente es formar a ellos y capacitarlos, ¿verdad? Para que eleven sus competencias personales, técnicas, sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Tuvimos, por ejemplo, la oportunidad de contactar con unas personas para procesar el café, ¿no? Para hacer la molienda, el tostado del café, ¿no? Pero no prosperó, ¿no? ¿Sí? Con 3 empresas también tuvimos contactos, pero cuando se le dice, bueno, vamos a hacer una especie de alianza estratégica, entonces dice, bien, y entonces, ¿en qué términos vamos a participar? Entonces, eso es un poquito complejo, ¿no? Entonces, mientras que las reglas de juego, eso no estén perfeccionadas, entonces, principalmente hay que priorizar, pues, la capacitación y formación de sus competencias, ¿no? Creo que también viene un tema allí, como tú bien has dicho, es un tema muy complejo,
Claro, porque la labor no es solamente dentro del campus, así es, sino falta ese puente. así Dos puentes faltan, uno con el Estado y otro con la empresa, así ¿no? es, Para que la empresa, la academia y el Estado amalgamen esfuerzos así es, y puedan eh, repotenciar toda esta área de la formación formativa en los estudiantes de cualquier especialidad en el Perú. No solamente hablemos de la UNI, claro, pero eso falta. Falta una eso, política de Estado que indique que esto tiene que ser, porque ya hay leyes para la transformación digital del 2020-2021, pero ahí están. así es, Entonces, ¿cómo podemos nosotros eh, exigir si la empresa no le da una mirada a la UNI, ¿no? así Y es, pierde, porque sus estudiantes en cualquier especialidad tienen las habilidades para poder entender, comprender y poder generar una solución a alguna problemática que tengan ellos. así es, así es. Porque tu gente lo ha demostrado con esa CNC y la otra máquina, ¿cuál era, Julio? La inyectora de plástico, La sí, inyectora de plástico. Entonces, eso, ¿quién lo ve? Falta que lo vean los empresarios. Oye, qué bien, ¿no? Que yo quiero una, yo quiero otra, yo quiero para, de acuerdo a la característica y necesidad que tengan ellos. sí. ¿Cómo podemos promover ese tipo de puentes entre la empresa y la academia, Julio? Permíteme presentar una diapositiva, ¿sí? Correcto, correcto. Permíteme. Voy a ver, aquí la tengo, vamos a compartir. No, no, no hay problema. Siempre atentos porque puede ser importante que ese tiempo estés con nosotros, Julio. Tú tienes mucho que decir. Mira, Ahí está. mira, por ejemplo, esta diapositiva, ¿sí? Eh, es interesante, ¿no? Sí. Ahí he dibujado ese trencito, ¿no? Claro. Y entonces la pregunta es, ¿quién es el que, disculpando el término, quién es el que jala el desarrollo, ¿no? ¿Quién es el que jala el desarrollo? Y ahí se nota, pues, que es básicamente la política, ¿no? La política de Estado, definitivamente, ¿no? Y después, ¿qué viene? Viene la parte económica, ¿no? La manera como administrar esos recursos que son escasos, ¿no? Básicamente de eso se trata en economía, ¿no? De cómo administrar los recursos que son escasos para generar el mayor valor agregado. Esa Y es gestión. el otro aspecto es el aspecto de las finanzas, ¿no? Entonces, Es correcto. Y ahora, ¿cómo se va a financiar esos proyectos, ¿no? ¿Qué respaldo se necesita? ¿Qué gestión se necesita, ¿no? Y después viene la parte técnica, ¿no? La parte técnica que justamente recibe los recursos y atiende al mercado, ¿no? Y por lo tanto la población que no está dentro de este ámbito se ve beneficiada. Entonces, ¿cómo promover esa participación? Tiene que ser a través de la gestión tecnológica, ¿no? Porque la gestión tecnológica justamente es cómo se puede articular, ¿sí?, todos estos componentes para que puedan ser un equipo que trabaja en forma armónica, ¿no? En forma sincronizada. Entonces, eso es lo que promueve la gestión tecnológica. La gestión tecnológica justamente trata de eso. La gestión tecnológica es una actividad multidisciplinaria. No hay necesidad de ser un experto en finanzas, pero sí hay que conocer lo básico claro. para poder conversar con los financistas, igual con los economistas, y también la parte de la teoría política, ¿por qué no? Y también conocer el mercado. Entonces, la gestión tecnológica abarca todos estos temas. Entonces, una de las ventajas de la ingeniería, ¿cierto?,
es que puede asimilar con relativa facilidad, siempre con el esfuerzo, las otras disciplinas, ¿no? También habrán pues expertos en finanzas, pero también con ciertos conocimientos del aspecto técnico y así sucesivamente. Entonces, Pero ¿cómo se puede? es algo multidisciplinario eso. Es algo multidisciplinario, definitivamente. Porque si cada componente de este contexto anda por su lado, obviamente pues se va a creer que ellos son los que tienen la dirección, ¿no? Y no es así, ¿no? Es todo un conjunto que parte de las políticas de Estado, lo que hace un ratito, por ejemplo, mencionabas, ¿no? Si no hay políticas de Estado, ¿cómo se va a articular, ¿sí? Como la parte de los reglamentos, cómo hacer propicias para que articule el Estado, la empresa y la academia. Esa es un poco la idea. Y aquí hay otra diapositiva, por ejemplo, que permíteme. Claro, esta diapositiva. Esta diapositiva la, la trabajé mucho con uno de mis profesores, el doctor Judith Vaca, ¿sí? Y que decía, pues, fíjese, qué importante es consensuar, esa palabrita, eh, la visión, la misión, ¿no? Desde un punto de vista amplio, ¿no? Para que podamos seguir investigando y seguir haciendo investigación aplicativa. Porque la pregunta es, ¿de dónde vienen los recursos, no? Los recursos van a venir de los bienes y de los servicios que ponemos en el mercado. No solamente para satisfacer el mercado interno, sino también competir a nivel externo. Entonces, hay una articulación. En la medida que esto no se dé, entonces el Estado estará por su lado, la empresa estará por su lado y la academia estará por su lado, ¿no? Eso es un poquito de cuidado, un poco de cuidado. La idea sería compartir la gestión tecnológica, el enfoque de la gestión tecnológica multidisciplinaria para poder articular, ¿no? Eso es importante porque la gestión lo que busca son equipos altamente competitivos, ¿no? Que articulen y que sepan del mercado, de la parte técnica, de la parte financiera, de la parte económica, de la parte política. O sea, hablan el mismo idioma. Cada especialista hace lo suyo, pero habla el mismo idioma. Entonces, esa es la cultura de la gestión tecnológica, ¿no? Que coadyuva a la investigación pura y a la investigación aplicada, definitivamente. Dime, y los organismos como CONCITEC, Sí, como el Ministerio de Producción, sí. el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Trabajo, ¿cómo ven estos temas? ¿No están ajenos? ¿No les interesa? ¿O pasa lo que sucede en el Perú, pues, ¿no? De que no están los que tienen que estar en los puestos claves. Y como dice el viejo adagio, nadie ama a lo que no conoce. Entonces, si una persona, un empresario, no tiene la menor idea de la importancia de la investigación para el desarrollo de su empresa misma y del país en consecuencia, no va a poder aportar. Es más, no le va a interesar. Porque no saben algunos lo que tiene la universidad. O sea, nos falta marketearnos. Por ejemplo, qué interesante de que esto que estamos conversando lo escuchen pues los pequeños y medianos empresarios en sus parques industriales. Ahí está la tierra fértil para el desarrollo de todo lo que tú haces. ¿Cómo se puede llegar hacia ellos? ¿O cómo sería esa convocatoria, Julio? ¿O tú ya lo has pensado? ¿O tienes alguna estrategia para ello? Mira, cuando, a ver, este tema lo he conversado con muchos colegas, ¿no? ¿Sí? Tanto en la parte de la academia como en la parte laboral. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, aquí en nuestro país en general, ¿no? ¿Sí? Por la forma como
cómo uno pasa a la primaria, cómo uno pasa a la secundaria, cómo entra a la universidad, cómo supera los problemas de la universidad, etcétera, etcétera. Entonces hay moldes ya establecidos, ¿no? Son bastante similares. ¿Sí? Yo tuve la suerte de estudiar en un colegio industrial, experimental, el Instituto Nacional de Educación Industrial Experimental número 1 de Estados Unidos. ¿Y por qué le llamaban experimental? Porque justamente probaban de una u otra manera los diferentes niveles, las diferentes formas de aprendizaje, ¿no? Entonces nosotros ahí utilizábamos el método de proyectos, ¿no? Muy gráfica la educación, pero también nos hacían hacer proyectos y finalmente teníamos que armar un motor. Nosotros mismos teníamos que hacer el acabado de los talleres, etcétera, etcétera, ¿no? Teníamos que pintar, etcétera, ¿no? Trabajábamos conjuntamente con los mecánicos, con los electricistas, y teníamos plena libertad, pero nos obligaban a que nosotros participemos en la parte de la construcción, ¿no? De la construcción de estos saberes, etcétera. Eso fue una bonita experiencia. Ahora, ya en el ámbito, por ejemplo, ¿no? En los ministerios, he trabajado en el gobierno regional y inclusive, por ejemplo, una empresa muy importante que fabrica material didáctico. Entonces, ahí he conocido muchas personas, ¿sí? Y también muchos colegas, he tenido la oportunidad de tener muchos profesores. Y conversando de este tema, he podido concluir algo, ¿no? No, no hacemos, por ejemplo, lo que Japón hace. ¿No? Japón empieza, la primera clase que yo recibí de ellos, ¿sí? Fue una clase de japonés. Pero antes de empezar la clase de japonés, el profesor que nos dijo, ustedes saben lo que es la herencia en vida, decía, ¿no? La herencia en vida es lo más importante que ustedes tienen que aprender. La herencia en vida. Entonces la pregunta era, ¿y qué cosa era la herencia en vida, ¿no? Claro. La herencia en vida, para ellos es que los niñitos mayores enseñan a los niños menores. Los más grandes enseñan a los que siguen y así sucesivamente. O sea, se hace una cadena, ellos llaman la herencia en vida, ¿no? Entonces son personas que valoran ese aprendizaje. Un Y entonces aprendizaje colaborativo. eso genera esa cultura que tienen ellos, ¿no? Esa cultura de proactividad, esa cultura de las competencias, ¿no? ¿Sí? Y otro de los aspectos también que he podido, y lo he vivido allá, ¿no es cierto? Eso de que a uno le enseñaban estudiar allá era una maravilla, uno ya eran las 5, teníamos que irnos y no queríamos irnos porque queríamos seguir trabajando. O sea, es una colaboración tremenda, fue muy interesante. Y otra de las experiencias que tuve fue cuando trabajé en el Senati, implementando la carrera de mecatrónica industrial. Y tuve la suerte de estar participando en un programa de capacitación de competencias, ¿no? ¿Sí? Y ahí también hablamos mucho de qué hacer para cambiar esta cultura. Y me hicieron captar algo que quiero presentarlo también, Antonio, si me permites, la estructura de las competencias, ¿no? Que está relacionado a lo que... Claro, enriquece tu exposición. Lo voy a anotar aquí. A ver, te voy a... Aquí está.
Este es el esquema, correcto, que aprendí allá estando trabajando en el Senati, ¿sí? Y este modelo lo proporcionó una empresa consultora, que es la empresa Invent, ¿no? Una empresa alemana. Y entonces ellos nos propusieron estas competencias para poder no solamente desenvolverse, ¿no?, como profesional, sino también en todos los ámbitos. Entonces esto me gustó muchísimo, ¿no? Por ejemplo, decía, para que las personas, digamos, puedan ejercer su trabajo profesional, tienen que ser buenas personas. Y la pregunta, calidad de persona. ¿y cómo se mide eso, no? Entonces, ellos decían, no son dos, si esta es una variable, estas son sus dimensiones. O sea, que la persona tiene que autorreflexionar. ¿Con qué finalidad? Para que pueda actuar de manera no necesariamente improvisada. En algunos casos hay que improvisar, porque la coyuntura sí lo exige, pero lo importante es autorreflexionar para poder delinear esas conductas, ¿no? Y lo otro es la parte de la responsabilidad, de conocer las reglas de juego, aceptarlas y cumplirlas, ¿no? Entonces, así se dimensionaba la variable competencia personal, ¿no? Una persona que reflexiona mucho y que es responsable. La competencia social, mira qué interesante cómo lo dimensionaba, ¿no? Dice, una persona trabaja bien en los grupos, ¿no? Es un buen elemento cuando se informa, ¿no?, cuando aprende, por otro lado, cuando informa, cuando enseña, y también cuando ayuda al grupo, ¿no? Entonces, mira, esa forma de dimensionar esa variable me pareció bastante interesante, ¿no? Claro. Y entonces ahí decía, ahora junten las dos, decía, ¿no? A ver, una buena persona y una buena persona como grupo, que autorreflexiona, ¿no?, sabe conducirse, es responsable, ¿no?, enseña, aprende y ayuda al grupo, ¿no? Y después presentaban la tercera. Y aquí hablaban, pues, de la capacidad, la competencia de solucionar los problemas, primero teóricamente, y después solucionar los problemas prácticamente, ¿no? Entonces, llevarlos a la práctica. Y tercero es prepararse en forma sostenible para manejar los recursos que permiten hacer esas soluciones teóricas y prácticas, ¿no? Y por último, la parte de la metodología. Una persona que conozca los lineamientos de la metodología y que los ponga en práctica. Y ahora junten las cuatro, a una persona que autorreflexiona, se conduce bien, es responsable, aprende, enseña, ayuda al grupo, se capacita para resolver los problemas técnicamente, teóricamente, prácticamente, se esmera en aprender el uso de las tecnologías para poder resolver los problemas, conoce los métodos y los pone en práctica. Entonces, esas personas son las que necesita el país, decía el alemán. No era alemán, era un español, pero de niño había ido a vivir allá a España y hablaba muy bien español. De apellido Amorós, y entonces es mucho tiempo conversábamos respecto justamente a lo que me decías, qué hacer para cambiar esa actitud que ayude a que los grupos, ¿no?, desarrollar las competencias. Ahí viene pues un tema muy importante que es la gestión del cambio. Exactamente, ¿no? Y la actitud, ¿no? Esa predisposición para actuar. Muy importante. Sin actitud no hay nada. Así es. Dime, para este año 2023, para este último semestre de julio a diciembre, ¿qué planes tienes o cuáles son tus metas que te has
planteado para ti y para todos los grupos de estudiantes y docentes que puedan adherirse a esta investigación formativa, a esta forma de investigación? Mira, uno de los rubros, por ejemplo, hay un grupo muy entusiasta que está desarrollando un vehículo eléctrico. Ahora que estamos en la electromovilidad. Un vehículo eléctrico, estamos desarrollando eso, ¿no? Es un grupo que se ha dividido, han dividido los sistemas del vehículo, entonces están desarrollando la parte de la suspensión, transmisión, dirección. Entonces, es uno de los retos, por lo menos en parte, termine este año, ¿no? Y Dios mediante ya el próximo se pueda concluir. El otro tema que estamos viendo es precisamente lo que mencionabas, o sea, los primeros pasos en lo que es la inteligencia artificial, ¿no? ¿Sí? También se está manejando ese rubro, ¿sí? El otro aspecto, el que comentaba con la doctora que tenemos, que hemos conseguido que nos ayude, ¿no? A darle esa confianza a los participantes para que puedan ir teniendo esa habilidad para poder buscar los antecedentes, esa habilidad para buscar las revistas, esa habilidad para copiar información, etcétera, ¿no? En eso estamos. Después hay otro grupo que también está haciendo el tema de investigación en cuanto a control distribuido, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Tenemos también otro grupo que está haciendo el tema de los lineamientos, la línea maestra del desarrollo del hidrógeno verde, ¿no? Esos son los temas principales que estamos desarrollando. Claro, porque en la UNI hay un piloto sobre la generación de hidrógeno verde, ¿no? Que está liderando TISA, ¿no? Sí, sí. Pero también en la facultad hay esa... Claro. Sí, hemos empezado con eso, porque en realidad, pues ahí en la facultad tenemos el área de la energía, pues entonces, obviamente, naturalmente, ese tema tiene que ser tratado, ¿no? Sí. Pero y ahora que estamos en esta preocupación mundial de la transición energética, todo esto pues encaja como una herramienta súper importante. Claro. Y eso es también gestión tecnológica. Claro. Definitivamente gestión tecnológica, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos pues, países vecinos que ya tienen alianzas estratégicas con grandes empresas, que tienen terrenos, tienen la posibilidad de contar con energía solar, con energía eólica, y claro, entonces ya están. Es que son políticas de Estado que se están cumpliendo. Exactamente. Aquí no, pues. Acá no tenemos lamentablemente una fuerte política de Estado en estas áreas, que son tan vitales para el desarrollo del país. Así es, y no es suficiente, pues, intentos ahí aislados, ¿no? Tiene que ser todo un tema de gestión tecnológica de alto nivel, definitivamente. Yo creo, Julio, de que este tema hay que seguir tratándolo. Claro. Entonces, para una próxima entrevista vamos a hablar solamente de la gestión tecnológica y su importancia para el desarrollo nacional. Claro que sí. Te comprometo para en tu agenda hagas un espacio, porque fíjate, han pasado el tiempo y parece que fueran 5 minutos recién. Acá tenemos saludos de Hernán Cortés Galindo. Gracias, Hernán, por estar con nosotros. Un saludo al ingeniero Julio Casquero. Y así la gente nos viene siguiendo. Y acá, a ver, hay algunos saludos. Voy a poner mis auxiliares ópticos. Tenemos de Jorge Luis Cialera Menero, desde Chiclayo, es un egresado de la facultad. Gracias, Jorge, dice, buenas noches, estimado ingeniero Arévalo, muy interesante la entrevista del doctor y Julio Casquero sobre investigación formativa. Felicitaciones al expositor. También de Fernando Carrillo, gracias Fernando, es un abogado, ¿no?, que lo sigue desde el primer programa, ¿no? Y está interesado y él me dice, él es egresado de la Villarreal. Y me dice, ¿por qué no hacemos en la Villarreal esto? Me dice, ¿no? Tenemos también el saludo de Pedro Miguel de Cela. Gracias, Pedro. Estabas inquieto sobre la invitación, solo que el día de hoy mi WhatsApp estuvo bloqueado y no he podido dar la invitación a todos, pero gracias por estar con nosotros, Pedro Miguel. Muchas gracias. Te das cuenta, Julio, cómo estas cosas llaman la atención y cómo es necesario difundirlo.
porque tú estás como un titán, pero esto hay que mostrarlo. Así es. Hay que mostrarlo. Por eso yo me siento feliz de que hoy día muchas personas sepan que esto se está haciendo en la universidad, en la facultad, y con tu persona, con tu pasión, tu entrega, tu entusiasmo, tu vitalidad, y esa forma que tienes de poder invitar, ¿no? Congregar a los estudiantes que se interesen en esto que es el futuro al desarrollo del país. Tu palabra final es, Julio. Bien, Antonio, te agradezco muchísimo estar aquí, ¿sí? Es un gusto compartir qué buen programa tienes. Eso es una labor muy buena, ¿no? Que nos hace sentir bien, nos hace sentir personas que estamos haciendo algo bueno. Tú haces mucho. Para poder poner ese granito de arena, pues que debemos hacerlo, ¿no? Te agradezco muchísimo y acepto tu futura investigación para tratar el tema de la gestión. Sí, y mira, te digo, en el 25 Conimera, que va a ser en octubre, la semana pasada ya se lanzó la convocatoria para los trabajos de investigación para todos los ingenieros del Perú. Y este Conimera tiene la singularidad de que va a congregar a todos los capítulos de ingeniería mecánica y mecánica eléctrica a lo largo y ancho del Perú. Entonces ya adquiere un valor superlativo porque es un congreso nacional. Entonces ahí es un espacio para que se puedan presentar tus trabajos, ¿no? En ese escenario. Y también en el Conimera de los estudiantes, que va a ser en Arequipa, donde también es otro escenario que podrían ustedes presentarlo. Y siempre con esta idea de la investigación formativa que tú también lo estás llevando, ¿no? Te agradezco, Antonio. Así que en el próximo programa vamos a coordinar para que acá 2 o 3 semanas hablemos de ello y también que la gente del Conimera te dé una mirada, ¿no? Porque es importante que también tú ahí tengas un espacio. Muchas gracias, te agradezco muchísimo, Antonio. Un gusto. Muchas gracias, Julio. Gracias a ustedes, estimados amigos. Hemos estado con el doctor ingeniero Julio Casquero Seidman con este tema de gestión tecnológica e investigación formativa. Les agradezco infinitamente su gentil y amable sintonía de todos los miércoles. Y los invito para el próximo miércoles con otro tema, con otro invitado especial. Muy buenas noches, muchas gracias y hasta el próximo miércoles. Gracias, Julio. Un abrazo. Felicidades. Gracias.